Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría hablar sobre la primera objeción del libro El caso de la fe, escrito por Lee Strobel. Eh, la forma en que haré estos videos es que leeré las objeciones, leeré el libro como está e iré comentando yo las cosas con las que no estoy de acuerdo o que tal vez podría parecer que no es así, pero efectivamente la evidencia apunta hacia eso. Eh, Te invito a que si sos cristiano escuches esto porque te puede ayudar a enfrentar esas preguntas que muchas veces nos hemos hecho, pero lastimosamente los líderes religiosos no les gusta profundizar en eso porque son unos flojos o son unos tontos, no lo sé, pero la mayoría de líderes religiosos eh, quieren tener a la gente eh, con la enseñanza mínima, por decirlo de algún modo. Así que yo quiero profundizar por mi propia cuenta, por mi fe, por mi salvación, porque yo quiero saber si en verdad Dios existe y bueno, hacia dónde apunta toda la evidencia. Eh, si sos ateo o agnóstico, te invito también que escuches esto para que tal vez podemos profundizar en esas preguntas que en ocasiones crees que te detienen a creer en que Dios existe. Así que, bueno, sin más, empiezo a leer el libro. Les invito a que ustedes lean por su propia cuenta también, pero si no, pues por aquí te lo traigo en forma de podcast o lo que sea para que lo puedas escuchar mientras haces limpieza o haces ejercicio o lo que sea. Ahora sí empezamos con la primera objeción, la cual es, puesto que existe la maldad y el sufrimiento, no existe un Dios amoroso. Y empiezo con una frase que dijo Epicuro, un filósofo. Puede ser un poco complicada esta frase, pero la voy a leer despacio para que podamos entenderla todos. O por lo menos a mí me costó, así que me imagino que a alguien más también podría costar. Dice, o Dios quiere abolir la maldad y no puede, o puede, pero no quiere, o no puede y no quiere. Si quiere pero no puede, es impotente. Si puede y no quiere, es malvado. Pero si Dios puede y quiere abolir la maldad, ¿cómo viene la maldad al mundo? Eso lo dijo Epicuro, un filósofo, creo que así es el nombre. Y procedo a leer otra frase. Dice, sin duda, el factor del sufrimiento constituye el mayor desafío a la fe cristiana y ha estado en cada generación. Su distribución y proporción parece ser fortuito por completo y, por lo tanto, injusto. Los espíritus sensibles preguntan si es posible reconciliarse con el amor y la justicia de Dios. Esto lo dijo John Stott, un teólogo. Ahora sí procedo a leer el capítulo. Como un reportero idealista acabado de salir de la escuela de periodismo, una de mis primeras tareas en el Chicago Tribune fue escribir una serie en 30 partes en las que escribía la reseña biográfica de familias desamparadas que vivían en la ciudad. Puesto que me crié en suburbios similares donde ser necesitado, entre comillas, significaba tener solo un Cadillac, de pronto me vi inmerso en el área vulnerable de privación y desesperación. En cierto modo, mi experiencia estaba a la par de la reacción de Charles Templeton con la fotografía de la africana con su bebé muerto. Para que entendamos más esta parte, les invito a que escuchen el video anterior en el cual hablamos de Charles Templeton, un pastor que era muy influyente y se convirtió en escéptico después de ver, entre otras cosas, una fotografía de una mujer africana con su hijo muerto en sus brazos a causa de la sequía, mientras veía al cielo con esperanza y dice él, si Dios le podía mandar agua, ¿por qué no lo hizo? Bien, pueden escuchar eso en el video anterior, creo que se llama El reto de la fe, algo así, tiene un cero al inicio, está en la lista de reproducción, el caso de la fe es el único video, la lista de reproducción está en este canal, así que les invito a que vayan y lo escuchen si no lo han hecho. Procedo a leer. A un corto viaje del Chicago's Magnificent Mile, en español Magnífica Mía de Chicago, donde la torre del Tribune se codea con elegantes boutiques o boutiques de moda y hoteles lujosos, entré en el diminuto y oscuro cuchitril que compartían Perfecta de Jesús, de 60 años de edad, y sus dos nietas. Ya hacía un mes que vivían allí, desde que su apartamento anterior, infestado de cucarachas, estalló en llamas. A Perfecta, débil y enferma, se le había acabado el dinero semanas antes
y había recibido una pequeña cantidad de sellos de alimentos. Así que ella estiraba la comida sirviendo solo arroz y frijoles con trozos de carne, una comida tras otra. Al poco tiempo se terminó la carne, luego los frijoles. Ahora lo único que le quedaba era un puñado de arroz. Cuando al fin llegaba el retrasado cheque de ayuda pública, se utilizaba enseguida para el alquiler, y las cuentas y la familia volvía a estar como el principio. El apartamento estaba casi vacío, sin muebles, equipos o alfombras. El eco de las palabras retumbaba entre las paredes y el frío piso. Cuando su nieta de 11 años de edad, Lidia, emprendía su caminata de 1 kilómetro hacia la escuela en el cortante frío de la mañana invernal, usaba solo un suéter ligero sobre su vestido estampado de mangas cortas. A mitad del camino hacia la escuela, le daba el suéter a su temblorosa hermana de 13 años de edad, Jenny, cubierta con solo un vestido sin mangas, quien se envolvía con el suéter el resto del camino. Esa era la única ropa que tenía. Trato de cuidar a las niñas lo mejor que puedo, me explicó perfecta en español. Son buenas, no se quejan. Horas más tarde, resguardado en mi lujoso rascacielos a orillas de un lago y con una atractiva vista de los barrios ricos de Chicago, me sentí pasmado por el contraste. Si hay un Dios, ¿por qué personas como Perfecta y sus nietas pasaban frío y hambre en el centro de una de las principales ciudades del mundo? Un día tras otro, a medida que conducía investigaciones para mi serie, me encontré con personas en circunstancias similares o peores. Mi reacción fue de afianzarme aún más en mi ateísmo. Las dificultades y los sufrimientos, las angustias, la crueldad del hombre por el hombre, era mi dieta diaria como periodista. Esto no era ver fotografías de revistas de lugares lejanos, se trataba de la resistencia y el dolor de la vida, de cerca y personal. Miré los ojos de una joven madre a quien le acababan de informar que violaron, mutilaron y asesinaron a su única hija. He escuchado testimonios en los tribunales donde describían espantosos horrores cometidos contra víctimas inocentes. He visitado prisiones escandalosas y caóticas, montones de personas despreciables de la sociedad, casas de asistencia de bajos recursos en las que los ancianos languidecen después que los abandonaron sus seres queridos, salas de los hospitales de pediatría en las que niños macilentos luchan en vano contra el inexorable avance del cáncer, y centros de ciudades podridas de delincuencia en las que el tráfico de droga y los disparos de los pandilleros desde automóviles en marcha son muy comunes. Sin embargo, nada me anonadó más que mi visita a los barrios bajos en Bombay, India, apiñadas a ambos lados de las ruidosas, mugrientas y tan congestionadas calles hasta donde alcanzaba la vista, había chozas de cartón y yute, situadas en la misma orilla del camino donde autobuses y automóviles expulsaban gases y hollín. Los niños desnudos jugaban en las zanjas de aguas residuales que corrían por el área. Personas mutiladas o encorvadas por alguna deformidad estaban sentadas pasivamente en la suciedad. Los insectos zumbaban por donde quiera. Era una escena horrorosa, un lugar en el que, según un taxista me dijo, las personas nacían en la acera, vivían para siempre en la acera y morían prematuramente en la acera. Después estuve frente a frente con un niño de 10 años, más o menos la misma edad de mi hijo Kyle en ese tiempo. El niño indio era raquítico y malnutrido, su cabello mugriento y enmarañado, tenía un ojo enfermo y medio cerrado, el otro miraba fijo al espacio, la sangre le brotaba de postillas en la cara, extendió su mano y murmuró algo en hindi, al parecer pidiendo monedas. No obstante, su voz era apagada, monótona, sin vida, como si no esperara respuesta, como si lo hubieran arrebatado toda esperanza. ¿Dónde estaba Dios en ese infierno repugnante? Si tenía el poder de curar al instante a ese joven, ¿por qué le dio las espaldas? Si amaba a esta gente, ¿por qué no lo demostraba rescatándola? Me preguntaba, ¿es esta la verdadera razón que la simple presencia de tan horrible sufrimiento que desgarra el corazón en realidad contradice la existencia de un bueno y amoroso Padre? Comprensión del sufrimiento. Antes de seguir, perdón, hago un paréntesis y estoy grabando en una hora diferente, así que a esta hora ya hay más movimiento aquí alrededor de mi casa, seguramente se van a escuchar ruidos en el exterior. Espero que no se escuchen demasiado o que no perturben demasiado por lo menos.
sin más, sigo con este tema tan duro, la verdad, tan cruel. Comprensión del sufrimiento. Todos hemos tropezado con el dolor y el sufrimiento. Una enfermedad del corazón cobró la vida de mi padre cuando le pudo haber quedado muchos años más para ver crecer a sus nietos. En mi caso, permanecí en vela en una unidad de cuidados intensivos neonatal cuando mi recién nacida hija luchaba con una enfermedad misteriosa que amenazaba su vida y desconcertaba a los médicos. Me apresuré hacia el hospital donde una angustiosa llamada de un amigo porque a su hija lo atropelló un chofer embriagado y sostuvo sus manos en el momento en que se le fue la vida. A 2 hijos pequeños de un amigo tuve que llevarle la noticia del suicidio de su madre. Vi amigos de la infancia sucumbir al cáncer, a la enfermedad de Lou Gehrig, a enfermedades del corazón, a accidentes de autos. Vi cómo el Alzheimer devastaba la mente de seres queridos. Estoy seguro que usted puede contar historias similares de dolor personal. Acabamos de abandonar un siglo sin precedentes en su crueldad, donde víctimas de tiranos como Hitler, Stalin, Pol Pot y Mao Zedong se cuentan en decenas de millones. La inmensidad de la crueldad aturde nuestras mentes, pero luego, en ocasiones, nos encontramos con una historia que personaliza los horrores y nos hace estremecer de nuevo, como la historia que leí hace poco de un periodista italiano que durante la Segunda Guerra Mundial, que visitaba un sonriente Ante Pavelić, el pronazi líder de Croacia. Pavelić con orgullo le enseñó una canasta con lo que parecían ostras. Era, le dijo, un regalo de sus tropas. 18 kilos de ojos humanos, un recuerdo de su matanza de serbios, judíos y gitanos. Leemos historias así, horribles maldades como la del Holocausto, los campos de matanza de Camboya, el genocidio de Ruanda y las salas de tortura de América del Sur. Y no podemos dejar de pensar, ¿dónde está Dios? Vemos en la televisión los reportajes sobre terremotos y huracanes en los que perecen miles y pensamos, ¿por qué Dios no lo impidió? Leemos las estadísticas de que 1.000 millones de personas en el mundo no cubren las necesidades básicas de la vida y pensamos, ¿por qué no le importa esto a Dios? Quizá nosotros sufrimos sin cesar, o tenemos pérdidas dolorosas o circunstancias similares sin esperanzas y pensamos, ¿por qué no ayuda a Dios? Si es amoroso, si es todopoderoso, si es bueno, sin duda no debiera existir todo este sufrimiento, y sin embargo, existe. Lo peor es que a menudo las víctimas son los inocentes. Si solo los villanos tuvieran las columnas fracturadas o cáncer, si nada más que los tramposos y los delincuentes les diera la enfermedad de Parkinson, veríamos una justicia celestial en el universo, escribió Sheldon Van Auken, un agnóstico convertido al cristianismo. Sin embargo, tal como están las cosas, un niño dulce y jovial se muere de un tumor en el cerebro. Una feliz joven esposa ve como un chofer embriagado mata a su esposo y su hijo frente a ella. Y, con el corazón, gritamos a las estrellas, ¿por qué? ¿Por qué? Una simple mención de Dios, de la voluntad de Dios, no ayuda para nada. ¿Cómo un Dios bueno y amoroso haría eso? ¿Cómo siquiera permita que suceda? Y ninguna respuesta viene de las indiferentes estrellas. El escritor Philip Yancey comienza su celebrado libro sobre el sufrimiento con un capítulo que tituló, con mucho acierto, un problema que no desaparece. Este no es asunto que solo debe discutir en círculos académicos estériles. Es un asunto intensamente personal que puede atar nuestras emociones con nudos y dejarnos con vértigo espiritual, desorientados, temorosos y enojados. Un escritor se refirió al problema del dolor como el signo interrogatorio transformado en un anzuelo en el corazón humano. A decir verdad, este es el mayor obstáculo para buscadores espirituales. Comisioné a George Barna, encuestador de opiniones públicas, para que condujera una investigación nacional en la que pidiera lo siguiente a una muestra representativa de adultos científicamente seleccionados. Si pudiera hacerle a Dios solo una pregunta, sabiendo que le respondería, ¿qué le diría? La primera respuesta ofrecida por el 17% de los que dijeron que tenían una pregunta fue, ¿por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? Charles Templeton también demandaba una respuesta a esa pregunta. Su abandono de la fe comenzó con esa fotografía en la revista Life, en la que una madre africana sostiene a su bebé muerto por una simple falta de lluvia. En su libro de Denuncia al Cristianismo, Templeton vuelve a contar una lista interminable de tragedias de la historia antigua y moderna y luego declara, no es posible que un Dios amoroso sea el autor de los horrores que hemos descrito, horrores que continúan todos los días, que existen desde que el tiempo comenzó
y seguirán mientras exista vida. Se trata de una historia inconcebible de sufrimiento y muerte, y puesto que la historia es real, es, en verdad, la historia del mundo, es obvio que no puede haber un Dios amoroso. No puede. La presencia del sufrimiento necesariamente significa la ausencia de Dios. Es insuperable este obstáculo a la fe. Para creer con sinceridad en un amoroso y omnipotente Padre, tengo que pasar sobre la realidad del mal y el dolor a mi alrededor. Como periodista, esto no era una simple opción. Tenía que contar todos los factores, toda la evidencia, sin quitar importancia a nada. Hablé de estos asuntos con Leslie en un tiempo difícil de su vida. Hago un paréntesis, Leslie es la esposa de Lee Strobel, el autor de ese libro a quien yo estoy leyendo. Sigo. Hacía poco que había muerto su tío y a su tía le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer y cáncer terminal. Estremecida por esa conmoción, Leslie desconfiaba de cualquiera que tratara de darle respuestas fáciles. Si alguien cree que puede envolverlo todo en un nítido paquete pequeño y ponerlo en un elegante lazo teológico, advirtió, que se vaya a otro lado. Yo sabía que estaba en lo cierto. Por eso hice una llamada a la Universidad de Boston y pedí una cita con el autor de Making Sense of Suffering, Entendiendo el Sufrimiento, un libro que el título evaluaba con exactitud lo que quería hacer. La primera entrevista, Dr. Peter John Kreeft. Quiero referirme a Peter Kreeft no como el filósofo, no es que no lo sea, es más, es un pensador filosófico de primera calidad, con un doctorado de la Universidad Fordham, estudios de posgrado en la Universidad de Yale, 38 años de experiencia como profesor de filosofía en la Universidad de Villanova y en la Universidad de Boston, desde 1965. Ha enseñado cursos tales como metafísica, ética, misticismo, sexualidad y filosofía oriental, griega, medieval y contemporánea, ganándose honores tales como el de Woodrow Wilson y la Sociedad de Yale Sterling. Además, si fuera a invocar una imagen mental estereotípica de un filósofo, es probable que Kreeft no les venga a la mente. Justo o no, por lo general se cree que los filósofos son aburridos, que dicen oraciones vagas y enredadas, que viven enclaustrados en torres de marfil de la academia y que son serios hasta el punto de la severidad. En contraste, Kreeft da respuestas del mundo real en una forma seria y hasta amena. Se comunica de forma sucinta, a menudo con un giro peculiar de frases dignas de recordar. Esboza una ligera sonrisa y no se puede contener de decir chistes aún de los temas más sacrosantos y, aunque tiene 62 años de edad, a menudo se le encuentra en cualquier playa practicando el surf, que es su pasatiempo favorito. En su libro que aparecerá próximamente, ahora ya tiene que haber salido, uno de sus capítulos se titula Practico el surf, por lo tanto, lo soy. Kreeft, un católico que leen también los protestantes, ha escrito más de 40 libros, incluyendo Love is Stronger Than Death. No sé cómo se pronuncia, mi inglés es malo. Por si es primera vez que escuchas un video mío, mi inglés es una mierda, ¿vale? El amor es más fuerte que la muerte. Otro libro se llama Cielo, el anhelo más profundo del corazón. Oración, la gran conversación. Una refutación de relativismo moral. Y un manual de apologética cristiana con Richard Tassoli. Sus imaginaciones caprichosas son en especial evidentes en Entre el cielo y el infierno, lo que figura a C.S. Lewis, John F. Kennedy y Aldous Huxley después de muertos discutiendo con relación a Cristo. Y Sócrates se encuentra con Jesús, en el que el antiguo pensador se convierte al cristianismo en la Escuela de Divinidad de Harvard. Aún antes de entrar en su oficina, descubrí su sentido del humor poco convencional. Mientras que las otras 16 puertas de oficina de su deslustrado y poco iluminado corredor estaban sin decorados, la de Kreeft estaba adornada con caricaturas de Dunbury y Dilbert y otras viñetas jocosas. Un dibujo de un toro con una cuchilla que lo atravesaba, una fotografía de Albert Einstein sacando a la lengua en forma juguetona y una tira cómica en la que Satanás recibe a personas en el infierno diciendo: descubrirás que aquí no hay bien ni mal, solo lo que te da resultados. Lo que me atrajo de Kreeft fue su intuitivo libro referente al sufrimiento, en el que con habilidad hurta un viaje de descubrimientos a través de Sócrates, Platón y Aristóteles, a través de Agustín, Kierkegaard y Dostoyevsky, a través de Viaje a las Galaxias, El Conejo de Peluche y Hamlet, y por medio de Moisés, Job y Jeremías. Durante todo el camino había pistas que al fin y al cabo, a la larga y a fin de cuentas, convergían en Jesús
y las lágrimas de Dios. Llegué temprano y esperé a Criff en el pasillo. Pronto llegó de una reciente asamblea de filósofos que se llevaba a cabo en otra parte de Boston. Su chaqueta de paño color café, espejuelos gruesos y su cabello gris oscuro peinado con esmero le daba una apariencia paternal. Se sentó detrás de su escritorio bajo un cartel que decía prohibido arrojar basura y comenzamos a hablar de manera informal de sus queridos medias rojas de Boston, un apropiado asunto dado que nuestro tópico era el sufrimiento. Sin embargo, luego empecé a parapetarme. No había otro método que enfrentar a Criff de lleno con las objeciones directas de Templeton sobre el cristianismo, personificada por esa fotografía en la revista Life, de una madre angustiada sosteniendo a su niño muerto por la sequía de África. Un oso, una trampa, un cazador y Dios. Enfrentando a Criff con la misma intensidad emocional que me demostró Templeton, describí la fotografía y luego cité palabra por palabra de lo que dijo el ex evangelista. Pensé, ¿es posible creer que hay un amoroso y preocupado creador cuando lo único que esta mujer necesitaba era lluvia? ¿Cómo un Dios amoroso le haría esto a esa mujer? ¿Quién controla la lluvia? Yo no, ni usted tampoco. Él sí, eso era lo que creía. Sin embargo, cuando vi esa fotografía, de inmediato supe que no era posible que esto pasara si existía un Dios amoroso. De ninguna manera. ¿Quién más que un demonio construyó un bebé y casi mata a su madre con agonía cuando lo único que se necesitaba era lluvia? Después comencé considerando las plagas que pasaban a través de partes del planeta matando indiscriminadamente y comprendí con la claridad de un cristal que no es posible para una persona inteligente creer que hay una deidad que ama. Levanté la vista de mis notas, los ojos del profesor estaban clavados en mí. Lo enfrenté con firmeza y me incliné hacia adelante en mi silla para enfatizar y dije más bien en un tono acusador: Doctor Criff, usted es una persona inteligente y cree en una deidad que ama. ¿Cómo le contestaría a Templeton? Criff aclaró su garganta. En primer lugar, comenzó, me enfocaría en sus palabras, no es posible. Hasta David Hume, uno de los más escépticos de la historia, dijo que es apenas posible que Dios exista. Esa al menos es una proporción razonable. Decir que hay siquiera una pequeña posibilidad. Sin embargo, decir que no hay posibilidad que un Dios amoroso que sabe mucho más que nosotros, incluyendo nuestro futuro, facilitaría tal maldad como la que Templeton vio en África. Bueno, eso me parece una arrogancia intelectual. ¿De veras?, pregunté asombrado. ¿En qué forma? ¿Cómo puede un simple y finito humano estar seguro de que la infinita sabiduría no toleraría ciertas maldades de corto alcance a fin de obtener más bienes de largo alcance que no vislumbraríamos? Preguntó. Veía su punto de vista, pero necesitaba un ejemplo. Elabore un poco, estimulé. Criff pensó por un momento. Míralo de esta forma, dijo. ¿Estaría de acuerdo que la diferencia entre nosotros y Dios es mayor que la diferencia entre nosotros y, digamos, un oso? Afirmé con la cabeza. Bueno, pues imagínese a un oso en una trampa y a un cazador que, por lástima, quiere liberarlo. Trata de ganarse la confianza del oso, pero no lo puede hacer. Así es que tiene que inyectarle un narcótico. El oso, sin embargo, piensa que esto es un ataque y que el cazador quiere matarlo. No se da cuenta que esto lo hacen por compasión. Entonces, a fin de sacar al oso de la trampa, el cazador tiene que empujarlo más adentro de la trampa para soltar la tensión del resorte. Si el oso estuviera medio consciente, en ese momento estaría todavía más convencido de que el cazador es su enemigo, que procura causarle sufrimiento y dolor. Sin embargo, el oso estaría equivocado. Llega a esta falsa conclusión porque no es un ser humano. Criff dejó que la ilustración penetrara por un momento. Ahora, continuó, ¿cómo puede cualquier persona estar segura que no hay una similitud entre nosotros y Dios? Creo que a veces Dios hace lo mismo con nosotros y no comprendemos el por qué lo hace, más de lo que el oso comprende la motivación del cazador. Así como el oso debió haber confiado en el cazador, también nosotros debemos confiar en Dios. Fe y prejuicio. Hice una pausa para pensar en el punto de Criff, pero él continuó antes que le respondiera. Sin embargo, dijo, en verdad no quiero humillar a Templeton. Responde de una manera muy sincera y de corazón al factor de que algo cuenta en contra de Dios.
La fe puede existir solo en un mundo donde ella es difícil. No tengo fe en que 2 más 2 es igual a 4, ni en el sol del mediodía. Eso es indudable. No obstante, las escrituras describen a Dios como un Dios oculto. Uno tiene que hacer un esfuerzo de fe para encontrarlo. Hay señales que uno puede seguir. Y si eso no fuera así, si hubiera algo más o menos que una indicación, me sería difícil comprender cómo en verdad seríamos libres de hacer una elección en cuanto a él. Si tuviéramos prueba absoluta en lugar de señales, no se podría negar a Dios más de lo que se negaría el sol. Si no tuviéramos evidencia alguna, nunca llegaría a eso. Dios nos da suficiente evidencia para que esos que lo quieren, lo tengan. Esos que quieren seguir las indicaciones, lo harán. La Biblia dice, busquen y encontrarán. No dice que todo el mundo lo encontrará. No dice que nadie lo encontrará. Algunos lo encontrarán. ¿Quiénes? Los que busquen. Esos que de corazón están decididos a encontrarlo y los que siguen sus indicaciones. Bien, esta es en lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque yo no creo que Dios decide no dejarse ver. Esto estoy leyendo algo que yo escribí y ya prosigo con el libro. Yo no creo que Dios decide no dejarse ver para que pongamos en práctica la fe. Yo creo que Dios nos deja clara su existencia, como dice Pablo, a través de su creación. Esto lo dice en Romanos. Si Pablo decía eso en ese tiempo, o sea, si a él cuando escribió Romanos ya le parecía evidente la existencia de Dios a través de su creación, ¿cuánto más evidente no es para nosotros hoy? Por lo tanto, creo que la existencia de Dios no está en tela de juicio. Casi no necesitamos fe para afirmar eso. Por otro lado, donde sí creo que donde ponemos en práctica nuestra fe, es cuando confiamos en que es un Dios amoroso a pesar del dolor. Cuando nos dice que confiemos en que Él tiene el control, pero vemos que las cosas se están yendo a la mierda. Creo que ahí es donde practicamos nuestra fe, no en la afirmación de su existencia. Bien, eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora sí. Y sigo leyendo el libro. Me adelanté, dice Lee Strobel. Espérese un minuto. Hace un momento admitió que algo cuenta en contra de Dios, que la maldad y el sufrimiento son evidencias en su contra. Por lo tanto, no admite que la maldad refuta la existencia de Dios. Di un golpe con mi mano sobre su escritorio y declaré con un aire burlón de triunfo. Caso cerrado. Cliff retrocedió un poco por mi explosión. No, no, insistió moviendo la cabeza. Antes que todo, la evidencia no es necesariamente cierta ni conclusiva. A lo que me refiero es que en este mundo hay evidencia en contra y a favor de Dios. Agustín lo puso bien sencillo. Si no hay Dios, ¿por qué existe tanta bondad? Y si hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad? No hay duda de que la existencia de la maldad es un argumento en contra de Dios, pero en uno de mis libros hago un sumario de 20 argumentos que en forma persuasiva apuntan en otra dirección, en favor de la existencia de Dios. Los ateos deben responder los 20 argumentos, los teístas solo deben contestar uno. Sin embargo, cada uno de nosotros logramos emitir nuestro voto. La fe es activa, demanda respuesta. Contraria a la razón, la que se inclina fielmente a la evidencia, la fe prejuzga. Esa última palabra me llamó la atención. ¿Qué quiere decir con prejuzga? Imagínese que un policía entra en este cuarto y dice que acaban de capturar a mi esposa en el acto de asesinar a 13 vecinos cortándoles la cabeza y que tienen testigos. Me reiría de él y le diría, no, esto no puede ser, usted no la conoce como yo. Me pediría, ¿a dónde está su evidencia? Le respondería, es diferente a la de ustedes. Sin embargo, existe evidencia que esto no puede ser. Así es que prejuzgo. Sin embargo, mi prejuicio es razonable, porque se basa en la evidencia que he acumulado de mi experiencia, de modo que alguien que conoce a Dios tiene evidencia y, por lo tanto, prejuicios basados en esa evidencia, lo cual no tiene alguien que no conoce a Dios. La maldad como evidencia para Dios. Tripp se detuvo por unos segundos antes de agregar la inesperada e ilógica observación. Además, la evidencia de la maldad y el sufrimiento puede tomar ambos caminos. En realidad, se puede usar a favor de Dios. ¿Cómo? Demandé incorporándome en mi silla. ¿Es eso posible? Considere esto, dijo Cliff. Si Templeton tiene razón al responder a estos asuntos con indignación, eso presupone con anticipación que en verdad hay una diferencia entre el bien y el mal. El hecho de que use el patrón del bien para juzgar el mal, de que diga con derecho que este horrible sufrimiento no es lo que debe ser, significa que tiene noción de lo que debería de ser, que esta idea corresponde a algo verdadero y que aquí está, por consiguiente, una realidad llamada el bien supremo. Bueno, ese es otro nombre para Dios.
Eso sospechosamente sonaba como una prestidigitación filosófica. Con cautela resumí el punto de Criff para ver si lo había entendido. Quiere decir que quizá Templeton sin querer esté testificando la realidad de Dios porque al reconocer el mal da por sentado que hay una norma objetiva en la cual se basa. Exacto. Si a un estudiante le doy 90 puntos y a otro 80, eso presupone que 100 es la verdadera norma. Y mi punto es este: si Dios no existe, ¿de dónde conseguimos la norma de bondad por la que juzgamos el mal como tal? Además, según lo dijo C.S. Lewis, si el universo es tan malo, ¿cómo es posible que los seres humanos llegaron a atribuirle a la actividad de un creador sabio y bueno? En otras palabras, la simple presencia de estas ideas en nuestra mente, o sea, la idea del mal a través de la bondad y de Dios como el origen y el patrón de la bondad, necesita de reconocimiento. Un contragolpe interesante, pensé. ¿Hay alguna otra manera en que cree que la maldad actúa contra el ateísmo? Sí la hay, dijo. Si no hay creador y por lo tanto momento de creación, todo es resultado de la evolución. Si no hubo un comienzo o primera causa, el universo debe haber existido siempre. Eso quiere decir que el universo evolucionó por un tiempo infinito y ya ahora debe estar perfecto. Hubiera habido suficiente tiempo para que se acabara la evolución y se venciera la maldad. Sin embargo, todavía existe la maldad, el sufrimiento y la imperfección, y eso prueba al ateo que está equivocado en cuanto al universo. Entonces, ¿es el ateísmo una respuesta inadecuada al problema de la maldad?, pregunté. Quizás una respuesta fácil. Si me permite usar la palabra, una afirmación de mal gusto, dijo. El ateísmo es de mal gusto en las personas porque dice fatuamente que a través de la historia 9 de cada 10 personas se han equivocado referente a Dios y han llevado una mentira en su mismo corazón. Piense en esto. ¿Cómo es posible que más de 90% de los seres humanos que han vivido en muchas circunstancias más dolorosas que nosotros pueden creer en Dios? La evidencia objetiva, con solo ver el balance de placeres y sufrimientos en el mundo, parece que no justifica la creencia en un Dios absolutamente bueno. No obstante, esto ha sido la creencia casi universal. ¿Están locos todos? Bueno, me supongo que uno puede creer eso si es un poco exclusivista, pero quizá, como León Tolstoy, tenemos que aprender de los campesinos. En su autobiografía, lucha con el problema de la maldad. Vio que la vida tenía más sufrimiento que placeres y más maldad que bondad, y que por lo tanto, al parecer, no tenía significado. Se sintió tan desesperado que estuvo tentado a suicidarse. Dijo que no sabía cómo podría soportarlo. Desde luego, después dijo: espera un minuto, la mayoría de las personas lo hacen, lo soportan. La mayoría de las personas tienen una vida que es más difícil que la mía y, sin embargo, la encuentran maravillosa. ¿Cómo lo logran? No con explicaciones, sino con fe. Lo aprendió de los campesinos y encontró la fe y la esperanza. Así es que el ateísmo trata a la gente en una forma baja. También le roba el sentido de la muerte. Y si ésta no lo tuviera, ¿cómo al fin y al cabo la vida tendría sentido? El ateísmo degrada todo lo que toca. Mire el resultado del comunismo, la forma más poderosa de ateísmo en el mundo. Y al final, cuando el ateo muere y se enfrenta a Dios en lugar de la nada que predijo, reconocerá que el ateísmo era una respuesta barata porque negaba lo único que tiene valor, el Dios de valor infinito. Un problema de lógica. Cliff expresó algunos puntos interesantes, pero le dio un poco de vueltas al asunto. Era tiempo de ir al centro del argumento. Sacando algunas notas que había garabateado en el avión, reté a Cliff con una pregunta que concretó la controversia. Los cristianos creen en 5 cosas, dije. Primero, Dios existe. Segundo, Dios es todo bondad. Tercero, Dios es todo poder. Cuarto, Dios es todo sabio. Y quinto, la maldad existe. Ahora, ¿cómo cada una de esas frases son ciertas al mismo tiempo? Una sonrisa enigmática apareció en la cara de Cliff. Al parecer no es posible, concedió. Recuerdo a un predicador liberal que una vez trató de disuadirme a que tomara partido por los fundamentalistas. Él dijo: hay un problema lógico. Aquí, uno puede ser inteligente, o sincero, o fundamentalista, o dos cualquiera de las tres, pero no las tres. Y mi amigo fundamentalista dijo: yo diría que uno puede ser inteligente, o sincero, o fundamentalista, o dos de cualquiera de los tres, pero no los tres. Me reí de la historia.
Aquí tenemos el mismo problema lógico, dije. Eso es cierto. Parece que tenemos que abandonar una de esas creencias. Si Dios es todopoderoso, es capaz de hacer cualquier cosa. Si Dios es todo bondadoso, quiere solo lo bueno. Si Dios es omnisciente, sabe lo que es bueno. De modo que si todas esas creencias son ciertas y los cristianos creen que lo son, parecería que la consecuencia es que ningún mal puede existir. Pero la maldad sí existe, dije. Por lo tanto, no es lógico dar por sentado que tal Dios no existe. No, yo diría que una de esas creencias referente a él deben ser falsas o no lo entendemos como es debido. Era tiempo de averiguar. Con un amplio gesto invité a Criff a examinar estos tres atributos. Dios es todo poder, todo bondad y todo sabiduría, uno por uno a la luz de la existencia del mal. Primer atributo, Dios es todo poder. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es todopoderoso? Preguntó Criff para luego responder a su propia pregunta. Eso quiere decir que puede hacer todo lo significativo, todo lo que es posible, todo lo que es lógico en absoluto. Dios no puede hacer que Él deje de existir, no puede hacer que el mal sea bueno. Así es que hay cosas que no puede hacer aunque sea todopoderoso, dije. Precisamente porque es todopoderoso, no puede hacer algunas cosas. No puede cometer errores. Solo los seres débiles y estúpidos lo cometen. Uno de esos errores sería tratar de crear una contradicción propia, como 2 más 2 son 5 o un cuadro redondo. Ahora, la defensa clásica de Dios contra el problema del mal es que no es lógicamente posible tener libre albedrío sin la posibilidad de maldad moral. En otras palabras, una vez que Dios decidió crear seres humanos con libre albedrío, ya dependía de ellos, no de Dios, de que hubiera pecado o no. Eso es lo que significa el libre albedrío, el mal y, por consiguiente, el sufrimiento que trae como resultado. Se formó en la posición de Dios al decidir crear seres humanos. Entonces Dios es el creador del mal. No, creó la posibilidad del mal. Las personas materializan ese potencial. El origen del mal no es el poder de Dios, sino la libertad humana. Incluso un Dios todopoderoso no crearía un mundo en el que las personas tuvieran libertad genuina y que, además, no fuera factible el pecado, porque nuestra libertad incluye la posibilidad del pecado dentro de su propio contenido. Es en sí una contradicción, sin ningún sentido común, tener un mundo en el que existe una verdadera elección mientras que, al mismo tiempo, no se tenga la posibilidad de elegir el mal. Preguntar por qué Dios no creó tal mundo es como preguntar por qué no creó colores sin color y cuadrados redondos. Entonces, ¿por qué Dios no creó un mundo sin libertad humana? Porque ese hubiera sido un mundo sin humanos. ¿Hubiera sido un lugar sin odio? Sí. ¿Un lugar sin sufrimientos? Sí. Pero también hubiera sido un mundo sin amor, lo cual es el valor más alto en el universo. Ese bien supremo nunca se hubiera podido experimentar. El verdadero amor, nuestro amor a Dios y nuestro amor a cada uno, debe de involucrar una elección. No obstante, con la concesión de esa elección viene la posibilidad que la gente escogería en lugar de odiar. Sin embargo, mire a Génesis, dije, Dios creó un mundo en el que las personas eran libres y a pesar de eso, no había pecado. Eso es precisamente lo que hizo, dijo Criff. Después de la creación, declaró que el mundo era bueno. La gente era libre de escoger, amar o alejarse de Dios. Sin embargo, tal mundo es necesariamente un lugar en el que el pecado es posible con entera libertad y, por lo tanto, esa potencialidad para el pecado la llevó a cabo la gente, no Dios. La culpa, a la larga, cae en nosotros. Él hizo su parte a la perfección. Nosotros somos los únicos que lo arruinamos. El rabí Harold Kushner llegó a una conclusión diferente en su bestseller Cuando las cosas malas le suceden a la gente buena. Indiqué. Dice que, al final y al cabo, Dios no es todopoderoso, que le gustaría ayudar, pero que no puede resolver todos los problemas en el mundo. Afirmó, aún Dios tiene dificultad en mantener el caos bajo control. Eso es difícil de comprender para un rabí, pues los judíos tienen bien claro que Dios es lo opuesto a eso, dijo Criff enarcando una ceja. Y es sorprendente que en contra de la evidencia, al parecer, los judíos insistieron que hay un Dios que es todopoderoso y, sin embargo, todo bondadoso. Ahora, eso no parece tan razonable como el paganismo, el cual dice que si existe mal en el mundo,
Deben haber muchos dioses que no son tan poderosos, algunos de ellos buenos y otros malos. O si hay un solo Dios, enfrenta fuerzas que no puede controlar mucho. Hasta que vino la revelación del judaísmo de la verdad de Dios, fue una filosofía muy popular. Usted no piensa mucho del Dios de Kushner, dije más bien a manera de observación que de pregunta. Con sinceridad, casi no vale la pena creer en ese Dios. Que si tengo un hermano mayor que hace lo que puede, pero que no es mucho, pues bien, ¿a quién le importa? Dijo levantando sus hombros. Hablando en forma práctica, eso es lo mismo que el ateísmo. Confiamos primero en nosotros mismos y luego, quizás sí o no, en Dios. No, la evidencia es que Dios es todopoderoso. El aspecto a recordar es que la creación de un mundo donde existe libre albedrío y no se tiene la posibilidad de pecar es una contradicción en sí misma, y eso abre las puertas a que las personas escojan el mal antes que a Dios, trayendo como resultado el sufrimiento. La abrumadora mayoría del sufrimiento en el mundo se debe a nuestras elecciones de matar, difamar, de ser egoísta, de las desviaciones sexuales, de romper nuestras promesas, de ser imprudentes. Segundo atributo, Dios es todo sabio. Le pedí a Kref que pasara a la siguiente cualidad divina, la omnisciencia de Dios. Empujó hacia atrás su silla para ponerse cómodo, luego miró al lado como si hiciera acopio de sus pensamientos otra vez. Comencemos en esta forma, dijo. Si Dios es todo sabio, no solamente sabe el presente, sino el futuro, y no se limita a conocer el bien y el mal presente, sino que también el bien y el mal futuro. Si su inmensa sabiduría excede a la nuestra, como la del cazador excede la del oso, es al menos posible, contrario al análisis de Templeton, que un Dios amoroso toleraría a propósito cosas horribles como el hambre, porque prevería que a la larga más personas estarían mejores y más contentas que si él interviniera de manera milagrosa. Al menos esto es posible en una forma intelectual. Eso todavía es difícil de aceptar, dije negando con la cabeza. A mí me suena como una evasiva. Bueno, sometámoslo a prueba, replicó Chris. Mire, Dios en forma específica y clara nos ha enseñado cómo esto da resultados. Nos ha demostrado cómo la peor cosa que ha pasado en la historia del mundo terminó resultando en lo mejor. ¿Qué quieres decir? Me refiero al deicidio, contestó. La muerte del mismo Dios en la cruz. En ese tiempo, nadie vio que algo bueno resultaría de esa tragedia. Y, sin embargo, Dios previó que el resultado sería la entrada al cielo de los seres humanos. Así es que se puede decir que la peor tragedia de la historia trajo al acontecimiento más glorioso en la historia. Y si sucedió allí, si el colmo de la maldad trajese como resultado la suprema bondad, puede suceder en otro lado, aún en cada una de nuestras vidas. Aquí Dios levanta la cortina y nos lo deja ver. En otro lado dice simplemente, confíen en mí. Todo lo cual significaría que la vida humana es increíblemente impresionante, como una historia antes que una fórmula científica de la cual no se sabe el final. Es más, sigamos por un minuto el hilo de esta historia sensacional. Imagínese que usted es el diablo, es el enemigo de Dios y lo quiere matar, pero no puede. Sin embargo, él tiene esta debilidad absurda de crear y amar a seres humanos que pueden obtenerlo todo. Ajá, ahora usted tiene rehenes. Entonces simplemente viene al mundo, corrompe la humanidad y arrastra a algunos de ellos al infierno. Cuando Dios manda profetas para iluminarlos, usted mata a los profetas. Entonces Dios hace lo más imprudente de todas las cosas. Manda a su propio hijo y juega bajo las reglas del mundo. Usted se dice, no puedo creer que sea tan loco. El amor le confundió el cerebro. Todo lo que tengo que hacer es inspirar a algunos de mis agentes, Herodes, Pilatos, Caifás y los soldados romanos, y hacer que lo crucifiquen. Y eso es lo que usted hace. De modo que allí cuelga de la cruz, abandonado por el hombre y, al parecer, por Dios, sangrando de muerte y clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué siente ahora como diablo? Se siente triunfador y vindicado. Por supuesto que no podría estar más equivocado. Este es su triunfo supremo y su derrota suprema. Metió el talón en su boca, lo mordiste y esa sangre le destruyó a usted. Ahora, si eso no es una ocurrencia caprichosa, sino un paradigma de la situación humana, entonces cuando sangramos y sufrimos como Cristo lo hizo, quizá esté pasando lo mismo. Quizá este es el método de Dios para derrotar al diablo. Durante la crucifixión, los discípulos no veían cómo resultaría en algo bueno.
De manera similar, a medida que enfrentamos luchas, pruebas y sufrimientos, a veces no somos capaces de imaginar que vendrá algo bueno. Sin embargo, vimos qué sucedió en el caso de Jesús y podemos estar seguros que así será también en nuestro caso. Por ejemplo, los mejores cristianos de la historia parecen decir que sus sufrimientos terminaron en acercarlos más a Dios. Así es que esta es la mejor cosa que pudo pasar, no la peor. Tercer atributo, Dios es todo bondad. Eso nos dejó con el atributo de que Dios es bueno. La palabra bueno es notoriamente engañadora, comenzó Criff, porque aún en los asuntos humanos tiene una amplia gama de significados. Sin embargo, una vez más, la diferencia entre nosotros y Dios es sin duda mayor que la diferencia entre nosotros y los animales. Y puesto que lo bueno varía de manera considerable entre nosotros y los animales, debe variar aún mucho más entre nosotros y Dios. De acuerdo, dije. Pero si me siento y me quedo impávido mientras un camión atropella a mi hijo, no sería bueno en ningún sentido de la palabra. Si hiciera eso, sería un padre malvado. Y Dios hace el equivalente de eso. Se sienta y se niega a hacer milagros para sacarnos de peligros aún mayores que el de ser atropellado por un camión. Entonces, ¿por qué Él no es malo? Parece que lo fuera, dijo Criff, asintiendo con la cabeza. Sin embargo, si Dios permite a propósito ciertas cosas que si nosotros las hacemos nos convertirían en monstruos, no necesariamente cuenta contra Dios. No comprendí ese razonamiento. Tendrá que explicar por qué eso es así, dije. Bueno, déjeme darle una analogía en las relaciones humanas, contestó. Si le dijera a mi hermano que es más o menos de mi edad, podría sacarte de un problema, pero no lo haré. Quizás sería poco serio y a lo mejor malvado. No obstante, eso lo hacemos con nuestros hijos a cada momento. No les hacemos sus tareas, no los ponemos en una urna y los protegemos de todo dolor. Recuerdo cuando una de mis hijas tenía como 4 o 5 años de edad y trataba de enhebrar una aguja cuando era una niña exploradora. Fue muy difícil para ella. Cada vez que trataba, se pinchaba el dedo y un par de veces sangró. Yo la observaba, pero no me vio. Ella solo siguió tratando y tratando. Mi primer instinto fue ir y hacerlo por ella, ya que vi una gota de sangre. Pero fui sabio y me mantuve porque me dije, ella lo puede hacer. Como a los 5 minutos finalmente lo logró. Salí de mi escondite y ella dijo, papá, mira lo que hice. Estaba tan orgullosa por enhebrar la aguja que se le olvidó el dolor. Esa vez el dolor fue algo bueno para ella. Tuve la inteligencia suficiente para preverlo. Entonces, no cabe duda de que Dios es mucho más sabio de lo que yo fui con mi hija. De manera que al menos es posible que Dios es lo suficientemente sabio como para prever que necesitamos algún dolor por razones que no comprendemos, pero que ve como necesario para algún bien final. Por lo tanto, no es malo al permitir que exista el dolor. Los dentistas, los entrenadores deportivos, los maestros, los padres, todos saben que a veces ser bueno no es ser amable. Es cierto que hay tiempos cuando Dios permite el sufrimiento y nos priva de los pequeños bienes a fin de ayudarnos hacia el gran bien moral y espiritual. Aún los griegos antiguos creían que los dioses enseñaban la sabiduría mediante el sufrimiento. Esquilo escribió, día por día, hora por hora, el dolor cae sobre el corazón, como en contra de nuestra voluntad y a pesar de nuestro propio pesar. Llega sabiduría de la horrible gracia de Dios. Sabemos que el carácter moral se forma a través de privaciones, de subsanar obstáculos, de soportar a pesar de las dificultades. La valentía, por ejemplo, sería imposible en un mundo sin dolor. El apóstol Pablo testificó de esta purificadora modalidad de sufrimiento cuando escribió que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Enfrentemos esto, aprendemos de los errores que cometemos y el sufrimiento que traen. El universo es una máquina de hacer almas y parte de ese proceso es aprender, madurar y crecer mediante las dificultades y las experiencias retadoras y dolorosas. El propósito de nuestra vida en este mundo no es la comodidad, sino la práctica y la preparación para la eternidad. Las escrituras nos dicen que hasta Jesús, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y si eso era cierto para él, ¿por qué no sería aún más cierto para nosotros? Criff dejó que la pregunta flotara en el aire por un momento mientras sus engranajes mentales daban vuelta. Luego continuó.
Supongamos que no tuviéramos sufrimiento alguno, agregó. Imaginémonos que tuviéramos medicamentos para cada dolor, entretenimientos gratis, amor libre, todo menos dolor. Sin Shakespeare, sin Beethoven, sin medias rojas de Boston, sin muerte, sin propósito, mocosos imposibles y malcriados. En eso nos convertiríamos. Es como ese viejo programa de televisión, La Zona del Crepúsculo, donde balean a una banda de ladrones de bancos y uno de ellos se despierta caminando en nubes mullidas en la puerta de oro de una ciudad celestial. Un bondadoso hombre con una barba blanca le ofrece todo lo que quiere. Sin embargo, pronto se aburre del oro, ya que todo es gratis, y con las muchachas lindas, las que solo se ríen cuando trata de lastimarlas, puesto que raya el sadismo. Entonces llama al que figura como San Pedro. Esto debe ser un error. No, aquí no cometemos errores. ¿Me puede mandar de regreso a la tierra? Por supuesto que no. Usted está muerto. Bueno, entonces debo pertenecer con mis amigos al otro lugar. Mándeme allí. Ah, no, no podemos hacer eso. Como comprenderá, se trata de los reglamentos. De todos modos, ¿qué es este lugar? Este es el lugar en el que recibió todo lo que quería. Pero yo pensaba que me gustaría el cielo. El cielo. ¿Quién dijo algo referente al cielo? El cielo es el otro lugar. El asunto es que un mundo sin sufrimiento parece más un infierno que el cielo. Eso parecía hiperbólico. Hiperbólico, ¿sí? ¿Cree eso en realidad? Pregunté. Sí, lo creo. Es más, si no lo cree, hágase la idea de que usted es Dios y que trata de crear un mundo mejor en su imaginación. Trate de crear una utopía. Sin embargo, tiene que pensar en las consecuencias de todo lo que trate de mejorar. Cada vez que use fuerza para prevenir el mal, quita libertad. Para prevenir todo el mal, debe quitar toda la libertad y reducir a las personas a títeres, lo que quiere decir que ya no tendrían la habilidad de elegir el amor con entera libertad. Terminaría creando un mundo de precisión que le encantaría a un ingeniero quizá. No obstante, una cosa es cierta, perdería la clase de mundo que desearía un padre. El megáfono del dolor. Pista por pista, Criff arrojaba cada vez más luz al misterio del sufrimiento. Sin embargo, cada nueva idea parecía generar otras preguntas. Las personas malas salen impunes al dañar a otros a cada momento. Sin duda, Dios no considera esto justo, dije. ¿Cómo se puede quedar parado y observar lo que pasa? ¿Por qué no interviene y enfrenta todo lo malo en el mundo? Las personas no salen impunes, insistió Criff. Justicia pospuesta no es necesariamente justicia negada. El día llegará cuando Dios saldará las cuentas y las personas tendrán que asumir la responsabilidad por el mal que fraudaron y el sufrimiento que causaron. Criticar a Dios por no hacerlo en este momento es como leer la mitad de una novela y enjuiciar al autor por no resolver el problema. Dios pedirá cuentas a su tiempo. Es más, la Biblia dice que una de las razones para su tardanza es porque algunas personas aún siguen las indicaciones y todavía tienen que encontrarlo. En realidad, retrasa la consumación de la historia por su gran amor a ellos. Pero mientras tanto, ¿no te molestaría tanta cantidad de sufrimiento en el mundo?, pregunté. ¿No pudiera Dios desviar al menos algunas de las más horribles maldades? Un filósofo formuló un argumento en contra de Dios en esta forma. Primero, no hay razón que justifique que Dios permita tanto mal en lugar de aminorarlo. Segundo, si Dios existe, debe de existir tal razón, por lo que tercero, Dios no existe. Criff fue comprensivo con el problema, pero no aceptaba esa solución. Eso es como decir que es razonable creer en Dios si 6 judíos mueren en un holocausto, pero no 7. O 60,000, pero no 61,000. O 5,999,999, pero no 6 millones, dijo. Cuando se traduce la declaración general tanto, entre comillas, en ejemplos particulares como ese, enseña lo absurdo que es. No puede haber una línea divisora. Es verdad que hay algunos casos en los que cantidad se vuelve calidad. Por ejemplo, el agua hirviendo, una vez que la temperatura llega a 100 grados centígrados, se obtiene un nuevo estado, el gaseoso, y se aplican las leyes de ese estado en lugar de las leyes del estado líquido. Sin embargo, en el sufrimiento no es así. ¿A qué punto el sufrimiento desmiente la existencia de Dios? Esto no se puede demostrar. Además, puesto que no somos Dios, no podemos decir cuánto sufrimiento es necesario. Quizá cada elemento de dolor en el universo es necesario. ¿Cómo lo sabemos? Me supongo que una persona pudiera decir, sí, siento el dolor, así que eso es mucho sufrimiento en el mundo, dije sonriendo. Ajá, por supuesto, exclamó riendo Criff.
Ese es el subjetivo mucho. Ese no es un caso clásico de antropomorfismo. Si yo fuera Dios, no permitiría tanto dolor. Dios no podría estar en desacuerdo conmigo. Dios permitió ese dolor y por lo tanto no hay Dios. Hace un momento dijo que hace falta algún dolor. Eso indica que hay un significado del sufrimiento, dije. Si es así, ¿cuál es? Un propósito del sufrimiento en la historia ha sido conducirnos al arrepentimiento, dijo él. Solo después de sufrir, solo después de los desastres, como en el Antiguo Testamento de Israel, las naciones y las personas se vuelven a Dios. De nuevo, enfrentémoslo, aprendemos a las malas. Cito a C.S. Lewis: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. Su megáfono es el que levanta a un mundo muerto. Y, por supuesto, el arrepentimiento nos lleva a algo maravilloso, a la santidad, ya que Dios es la fuente de todo gozo y toda vida. El resultado es bueno, a decir verdad, mejor que bueno. Simplemente expresado, creo que el sufrimiento es compatible con el amor de Dios, si es medicinal, reparador y necesario. O sea, si estamos muy enfermos y nos hace falta una cura con desesperación. Y esa es nuestra situación. Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Pero las personas buenas sufren igual y a veces más que las malas, indiqué. Eso es lo que impresiona. Eso es lo que impresiona dando del título del libro de Kushner, cuando las malas cosas le suceden a la gente buena. ¿Cómo es esto justo? Pues bien, la respuesta a esto es que no hay gente buena, respondió Criff. ¿Qué me dice de ese viejo dicho, Dios no hace chatarra? Sí, desde el punto de vista ontológico somos buenos, todavía llevamos la imagen de Dios, pero moralmente no lo somos, manchamos esa imagen. El profeta Jeremías dijo: desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Y el profeta Isaías dijo: todos somos gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Nuestros actos buenos se manchan con intereses personales y nuestras demandas de justicia se mezclan con lujuria por venganza. Resulta irónico, pero las mejores personas son las que con más rapidez admiten sus defectos y pecados. Somos algo bueno que se arruinó, una obra maestra desfigurada, un niño rebelde. Lewis indicó que no solamente somos personas imperfectas que necesitan crecer, sino rebeldes que necesitan rendir sus armas. A menudo el dolor y el sufrimiento son los medios que nos motivan para llegar a entregarnos a Dios y buscar la sanidad de Cristo. Esto es lo que necesitamos con más desesperación. Es lo que nos traerá el gozo supremo de conocer a Jesús. Los cristianos de la historia nos dirán que cualquier sufrimiento vale la pena por ese resultado. Resistencia al dolor. Me incliné hacia atrás en mi silla y reflexioné en lo que Kreff había dicho hasta el momento. Algunos de sus argumentos eran más contundentes que otros, pero al menos no ofrecía explicaciones conservadoras. Las indicaciones parecían guiar a algún lado. Decidí preguntarle acerca de una cita de Agustín, quien dijo: ya que Dios es el supremo bien, no permitiría que existiera cualquier mal en sus obras a menos que su omnipotencia y bondad fueran tal como traer el bien aún del mal. Después de leerle esas palabras, dije: ¿Quiere eso decir que el sufrimiento y lo malo contienen el potencial para lo bueno? Sí, creo que todo sufrimiento contiene por lo menos la oportunidad para lo bueno, llegó su respuesta. Pero no todas las personas se dan cuenta de ese potencial. No todos aprendemos y nos beneficiamos del sufrimiento. Ahí es donde entra en acción el libre albedrío. Un prisionero en un campo de concentración reaccionará muy diferente a otro, debido a la elección que cada uno hace para responder al ambiente. Sin embargo, casi todo ser humano puede reflexionar en su pasado y decir: aprendí de esa dificultad. No lo creía en ese entonces, pero soy una persona más madura y mejor por soportarlo y perseverar. Aún personas sin fe religiosa son conscientes de esa dimensión del sufrimiento. Y si podemos extraer bien del mal, aún sin traer a Dios al panorama, se imagina cuánto más con la ayuda de Dios puede el mal obrar para el bien mayor. Al traer a Dios al panorama, no obstante, surgió otro asunto. Si Él ama a las personas, ¿cómo emocionalmente toleraría los ataques en el curso del dolor y el sufrimiento? ¿No le abrumaría? Saqué el libro de Templeton y leí la siguiente cita a Kreff:
Jesús dijo, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. No obstante, si Dios siente pena por la muerte de un gorrión, ¿cómo su Espíritu Eterno soportaría la enfermedad, el sufrimiento y la muerte de tantos millones de hombres, mujeres, niños, animales, pájaros y otras criaturas con sentido en cada parte del mundo, en cada siglo desde los orígenes del tiempo? Considero que el señor Templeton ve a Dios en forma antropológica al decir, no me puedo imaginar cómo un ser inteligente soportaría esto, dijo Criff. Y si está en lo cierto, no podemos imaginárnoslo, pero podemos creerlo. Dios lo cree. A decir verdad, llora por cada gorrión y se lamenta por cada mal y sufrimiento. De modo que el sufrimiento que Cristo soportó en la cruz es literalmente inimaginable. No se trata solamente de lo que usted y yo hubiéramos experimentado en nuestra finita agonía humana, física y mental, sino que todos los sufrimientos del mundo estaban allí. Volvamos a la fotografía de Templeton, de la hambrienta mujer en África. Todo lo que necesitaba era lluvia. ¿Dónde está Dios? Llegaba a su agonía. No de una simple agonía física, sino de su agonía moral. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no manda lluvia? La respuesta de Dios es la encarnación. El mismo dolor entró en toda esa agonía. Soportó todo el dolor de este mundo, y esto es, en primer lugar, inimaginable y aplastante, e incluso más impresionante que el poder divino de crear al mundo. Solo imagine cada dolor en la historia del mundo, todo hecho un lío, comida por Dios, digerida, probada en su totalidad para siempre. En el acto de crear el mundo, Dios no solamente dijo que habría lindos y pequeños conejos y flores y puestas del sol, sino también que habría sangre e intestinos y moscas zumbando alrededor de la cruz. En cierto modo, Templeton tiene razón. Dios está íntimamente involucrado en el acto de crear un mundo de sufrimiento. Él no lo hizo, lo hicimos nosotros, pero dijo que exista este mundo. Y si hizo eso, y luego al sentarse solo dijo, bueno, al fin y al cabo es culpa tuya, aunque lo diga con plena justificación, no veo cómo le amaríamos. Dado que fue más allá de la justicia y tan increíblemente tomó todo el sufrimiento sobre su persona, lo hace tan encantador que la respuesta al sufrimiento es... Los ojos de Criff fijaron alrededor del cuarto como buscando las palabras adecuadas y dijo, la respuesta es, ¿cómo es posible no amar a este ser que llevó la carga el kilómetro extra, que practicaba más de lo que predicaba, que entró en nuestro mundo, que sufrió nuestros dolores, que se ofreció a nosotros en medio de nuestras penas? ¿Qué más podía hacer? En efecto, le dije, la respuesta a la pregunta de Templeton acerca de cómo Dios soportó todo ese sufrimiento es, ¿por qué lo hizo? Lo hizo, declaró Kreff. La respuesta de Dios al problema del sufrimiento es que bajó propiamente en él. Muchos cristianos tratan de sacar a Dios del atolladero por el sufrimiento. Dios se puso en el atolladero, por así decirlo, en la cruz. Y por lo tanto, la conclusión práctica es que si queremos estar con Dios, tenemos que estar en el sufrimiento. No podemos evitar la cruz, ya sea en pensamiento o en realidad. Debemos ir donde Él está y la cruz es uno de los lugares en que está. Y cuando nos manda los amaneceres, le damos las gracias por ellos. Cuando nos manda las puestas del sol, la muerte, los sufrimientos y las cruces, le damos las gracias por eso. ¿Será posible realmente darle las gracias a Dios por el dolor que nos sobreviene? Dije molesto. Sí, en el cielo haremos exactamente eso. Le diremos a Dios, muchas gracias por este y por aquel pequeño dolor que no comprendí entonces. Ahora veo que estas fueron las cosas más preciosas en mi vida. Aunque no me considere emocionalmente capaz de hacer eso ahora mismo, aunque no pueda con toda sinceridad decirle a Dios en medio del dolor, Señor, gracias por este dolor, sino que en su lugar tenga que decir, líbranos del mal. Eso es perfectamente lo adecuado y sincero. Sin embargo, creo que esa no es la última palabra. Las últimas palabras del Padre nuestro no son líbranos del mal, sino porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pienso que cualquier cristiano un tanto maduro puede mirar atrás en su vida e identificar algún momento de sufrimiento que le llevó más cerca de Dios de lo que alguna vez creyó posible. Antes que esto pasara, quizá dijera, en verdad,
No sé cómo después de todo esto lograría algún bien. Sin embargo, después que sale el sufrimiento, dice, qué sorprendente, aprendí algo que nunca imaginé. No sabía que mi voluntad débil y rebelde era capaz de tal fortaleza. Pero Dios, con su gracia, me dio la fuerza al instante. Si no hubiera sido por el sufrimiento, esto no hubiera sido posible. El acercamiento a Dios, la similitud con Dios y ser conformes a Él, no es el simple sentimiento de estar cerca de Él, sino de la verdadera cercanía ontológica, de ser semejantes a Dios en alma, que surge del sufrimiento con notable eficiencia. Usted mencionó el cielo, dije, y la Biblia habla que nuestros sufrimientos en este mundo son ligeros y efímeros comparados a lo que los seguidores de Dios experimentarán en el cielo. ¿Cómo figura la parte del cielo en toda esta historia? Los ojos de Criff se agrandaron. Si no fuera por eso, casi no hubiera una historia, dijo. Elimine todas las referencias al cielo del Nuevo Testamento y le queda muy poco. Santa Teresa dijo, teniendo en cuenta el cielo, el peor sufrimiento en la tierra, con una vida llena de torturas más atroces, no se verá más serio que pasar una noche en un hotel inconveniente. Ese es un comentario retador y que causa indignación. Sin embargo, ella no habló desde el tipo de urna de cristal en la que tantos vivimos, habló de una vida llena de sufrimiento. El apóstol Pablo usa otra indignante palabra en un contexto similar cuando compara los placeres mundanos con el incomparable valor de conocer a Cristo. Dijo que todo esto, los privilegios de la ciudadanía romana, de ser fariseo, de su gran educación, de ser intachable en cuanto a la justicia que exige la ley, comparado con conocer a Cristo, es estiércol. Esa es una palabra bien atrevida. De forma similar, comparado con conocer a Dios eternamente, comparado con la intimidad con Dios que las Escrituras llaman un casamiento espiritual, nada más cuenta. Si el camino a eso es mediante la tortura, esta no es nada si se compara con esto. Sí, es enorme en sí, pero comparado con eso, es nada. Así que la respuesta de Templeton es, sí, usted tiene mucha razón en decir que esta fotografía de la africana es indignante. Esta falta de lluvia, esta hambruna es en sí ofensiva. Y de un modo la respuesta es que no se comprende. Una réplica es mirar a la cara de Dios y comparar esas dos cosas. A un lado de la balanza está la tortura o todas las torturas del mundo. En el otro lado de la balanza está la cara de Dios, el Dios al alcance de todos los que le buscan en medio de sus dolores. El bien y el gozo de Dios van a pesar infinitamente más que todos los sufrimientos e incluso más que todos los goces de este mundo. El poder de la presencia de Dios. Estaba contento porque Criff trajo a colación la mujer en la fotografía de Templeton. No quería que en la entrevista se alejara mucho de ella. Personificaba el sufrimiento, posando como una representante poderosa de 100.000 millones de indigentes del mundo. Si ella estuviera aquí en este momento, le dije a Kreff, ¿qué le diría? Nada, dijo Kreff sin titubear. Nada, dije parpadeando y con incredulidad. En cualquier caso, no al principio, dijo. Dejaría que me hablara. El fundador de una organización para minusválidos dice que trabaja con ellos por una razón bien egoísta. Le enseñan algo mucho más valioso de lo que él puede enseñarles a ellos, sobre todo por lo que es él. Eso parece sentimental, pero es cierto. Uno de mis cuatro hijos, es un poco incapacitado y yo he aprendido más de ella que de los otros tres. He aprendido que soy un incapacitado y que todos lo somos, y al escucharla me permite comprenderme. Así es que lo primero que necesitamos hacer con esta mujer es escucharla, ser consciente de ella, ver su dolor, sentir su dolor. Vivimos en una burbuja de bienestar relativo y vemos el dolor como un observador, como un rompecabezas filosófico o problema teológico. Esa es la falsa manera de ver el dolor. Lo que hay que hacer con el dolor es penetrarlo, ser uno con él, y después aprenderemos algo de esto. A decir verdad, es significativo que la mayoría de las objeciones a la existencia de Dios por el problema del sufrimiento llegan de observadores externos que están bien cómodos, mientras que a menudo lo que en verdad sufren se transforman en creyentes más fuertes por sus sufrimientos. Ese es un fenómeno que notan muchos escritores. Después de una gran investigación sobre el interés actual del sufrimiento, Philip Yancey escribió: mientras visitaba a personas que sus dolores sobrepasaban los propios, me sorprendieron sus efectos.
El sufrimiento parecía tan probable en reforzar la fe como en sembrar agnosticismo. El teólogo escocés James Stuart dijo: son los espectadores, las personas que están afuera mirando la tragedia, los escépticos que vienen de sus filas, no son los que en realidad están en la arena y conocen el sufrimiento interno. En efecto, la verdad es que son los más sufridos del mundo los que producen los ejemplos más brillantes de fe invencible. ¿Qué es eso?, pregunté a Kreeft. Su respuesta fue directa. Libre albedrío, dijo. Hay una historia de dos rabinos en un campo de concentración. Uno había perdido su fe y dijo que Dios no existía. El otro mantuvo su fe y dijo: Dios nos salvará. Los dos estaban en fila para entrar a las duchas de la muerte. El creyente miró a su alrededor y dijo: Dios nos salvará. Pero cuando llegó su turno de entrar, sus últimas palabras fueron: no hay Dios. Luego el rabí incrédulo, el mismo que siempre provocaba la fe del otro rabí, entró a la cámara de gas con la oración Shema Israel en sus labios. Se volvió creyente, libre albedrío en ambas formas. ¿Por qué algunas personas en la hambrienta África o en los campos de concentración se vuelven creyentes y otras pierden su fe? Eso es un milagro de humanidad imprevisible. Regresemos a la mujer, contesté. Usted dijo que debemos escucharla e identificarnos con ella, lo que al parecer es bueno. Sin embargo, debe haber más. Sí, dijo. Debemos desear ser un Jesús para ella, atenderla, amarla, consolarla, abrazarla, llorar con ella. Nuestro amor, un reflejo del amor de Dios, debe impulsarnos a ayudarla a ella y a otros que sufren. Kreeft hizo un ademán hacia el vestíbulo. En mi puerta hay una tira cómica de dos tortugas. Una dice: a veces me gustaría preguntar por qué Él permite pobreza, hambre e injusticia cuando podría hacer algo por eso. La otra tortuga responde: temo que Dios me haga la misma pregunta. Los que toman el corazón de Jesús como dañino a las personas necesitan completar su fe aliviando el sufrimiento donde pueden, distinguiéndose, personificando su amor en formas prácticas. Esa tira cómica me recuerda la forma en que a Dios le gusta cambiar las preguntas, comenté. Sí, lo hace sin cesar. A Job le pasó esto. Job se puso a pensar en quién era Dios porque parecía que era un sádico cósmico. Al final del libro de Job, el siempre clásico problema del sufrimiento, Dios se le aparece finalmente con la respuesta. Y la respuesta es una pregunta. Le dice a Job: ¿quién eres tú? ¿Eres Dios? ¿Escribiste esto? ¿Dónde estaba cuando puse las bases de la tierra? Y Job se da cuenta de que la respuesta es no. Así que está satisfecho. ¿Por qué? Porque ve a Dios. Dios no le escribe un libro. Pudo haber escrito como nunca antes el mejor libro sobre el problema del mal. En cambio, se muestra a Job. ¿Y eso lo satisface? Sí, tiene que ser así. Eso es lo que nos satisfará para siempre en el cielo. Creo que Job recibe una muestra del cielo al final del libro porque se encuentra con Dios. Si fueran solo palabras que Dios le dio, eso quisiera decir que Job podría dialogar y hacerle a Dios otra pregunta, y Dios le daría una buena respuesta, y Job haría otra pregunta al siguiente día, y al otro, porque era un filósofo bien exigente. Esto se haría interminable. ¿Qué lo detendría? La presencia de Dios. Dios no permitió que Job sufriera porque le faltara amor, sino porque él sí amaba, para llevar a Job hasta el punto de encontrarse cara a cara con Dios, lo que es la suprema felicidad de la humanidad. El sufrimiento de Job creó un gran vacío a fin de que lo llenaran Dios y la alegría. A medida que vemos las relaciones humanas, comprobamos que los que aman no quieren explicaciones, sino presencia, y Dios es, en esencia, presencia. La doctrina de la Trinidad dice que Dios es tres personas que están presentes cada una en la otra en perfecto conocimiento y amor. Ese es el por qué Dios es alegría infinita, y a tal grado que podemos participar en esa presencia, de modo que también tenemos alegría infinita. Así que eso es lo que tiene Job una vez que ve a Dios cara a cara, aún en su montón de estiércol, aún antes de recuperar cualquiera de sus bienes mundanos. Tal como dije, esto tiene sentido incluso entre los seres humanos. Digamos que Romeo y Julieta tienen un amor mucho más profundo y maduro que en las obras de teatro de Shakespeare. Digamos que Romeo lo que más quiere en el mundo es a Julieta, y digamos que perdió todos sus amigos y posesiones y que sangrando cree que Julieta está muerta. Luego ve que Julieta se levanta y dice: Romeo, ¿dónde estás? No morí. ¿Y tú?
¿Está Romeo feliz por completo? Sí, completamente alegre. ¿Le importa mucho que esté sangrando, andrajoso y pobre? De ningún modo. Prefiere estar enamorado en el sur del Bronx que divorciado en Honolulu. Cada lágrima, su lágrima. Era evidente que nos movíamos hacia el clímax de nuestra discusión. Las indicaciones que Chris mencionó al principio de nuestra entrevista llegaban al mismo punto y tenía la sensación de una pasión y convicción en su voz que crecía. Quería ver más de su corazón y no me desilusionaría. Entonces la respuesta al sufrimiento, dije tratando de hacer un resumen de hasta donde habíamos llegado, no es al fin y al cabo tal cosa. Exacto, enfatizó y se inclinó hacia adelante mientras planteaba su caso. Es el que responde, es el mismo Jesús, no es un grupo de palabras, es la palabra, no es un argumento filosófico fuertemente urdido, es una persona, la persona. La respuesta al sufrimiento no puede ser solo una idea abstracta, porque esto no es un asunto abstracto, es un asunto personal, requiere una respuesta personal. La respuesta tiene que ser alguien, no algo simplemente, porque el asunto involucra a alguien. Dios, ¿dónde estás? Esa pregunta casi hizo eco en su pequeña oficina. Demandaba una respuesta. Para Criff hay una muy real, una viva. Jesús está allí, sentado a nuestro lado en los lugares más bajos de nuestra vida. Dijo, estamos quebrantados. Él lo estaba. Fue partido como pan por nosotros. Nos desprecian. El hombre lo despreció y rechazó. Gritamos porque ya no soportamos más. Él fue un hombre de penas y pesares. Nos traicionan las personas. A él mismo lo vendieron. Se rompen nuestras relaciones amorosas. También él amó y lo rechazaron. Nos abandonan las personas. Muchos le ocultaron su rostro como si fuera un leproso. Baja a todos nuestros infiernos. Sí, lo hace. Desde la profundidad de un campo de muerte nazi. Corrie ten Boom escribió, no importa lo profundo de la oscuridad, Él está aún más profundo. No solamente se levantó de la muerte, sino que cambió el significado de la muerte y, por lo tanto, de todas las pequeñas muertes, el sufrimiento que anticipa a la muerte y forman parte de ella. A él le llevaron a la cámara de gas en Auschwitz, se burlaron de él en Soweto, se burlaron de él en Irlanda del Norte, le esclavizaron en Sudán. Es al que queremos odiar, sin embargo, decidió devolvernos amor. Cada lágrima que derramamos se vuelve su lágrima. Quizás no nos seque las lágrimas todavía, pero lo hará. Hizo una pausa, su tono confiado se tornó vacilante. Al fin, Dios nos dio explicaciones parciales, dijo con lentitud, bajando la voz. Tal vez eso se debe a que vio una explicación mejor. Tal vez eso se debe a que vio que una explicación mejor no hubiera sido buena para nosotros. No sé por qué. Es obvio que como filósofo siento curiosidad. Como humano hubiera deseado que nos diera más información. Con eso me miró directamente a los ojos. Sin embargo, sabía que Jesús era más que una simple explicación, dijo con firmeza. Eso es lo que en verdad necesitamos. Si su amigo está enfermo y al borde de la muerte, lo más importante para él no es una explicación, quiere que estés a su lado. Sobre todo, le aterroriza la soledad. Así es que Dios no nos dejó solos. Krebs se arrellanó en su silla y decidió descansar. Había solo una cosa más que quería que supiera, y por eso dijo, lo amo. Saque el bien del mal. Menos de una hora más tarde, todo estaba en silencio en el auto a medida que serpenteaba a través de las calles de Boston, resbaladizas por la lluvia, en el camino de regreso hacia el aeropuerto. Mi amigo Mark Herringer, un residente de Boston de mucho tiempo, fue muy amable al prestarse como voluntario para llevarme a la oficina de Criff y traerme de regreso. Mirando por la ventanilla, a nada en particular, repasaba en mi mente la entrevista. Sobre todo pensaba en cómo hubiera respondido esa africana a las palabras serias del filósofo. Mark estuvo presente durante la entrevista, escuchando atentamente desde una silla de madera junto a la pared. Para él, ese no era un asunto de vagas especulaciones, así que rompió el silencio en el auto. Es verdad, dijo. ¿Qué es verdad?, le pregunté. Lo que dijo Criff es cierto, lo sé, lo he vivido. Hace varios años, Mark había estado paliando nieve en el camino de entrada a su casa, cuando su esposa dijo que iba a mover el auto y le pidió que cuidara a su pequeña hija. De repente, mientras el auto retrocedía, pasaron la peor de las pesadillas que padres pueden imaginarse.
Su hijita estaba aplastada debajo de una rueda. Como la africana, Mark sabe lo que es sostener a un niño agonizante en sus brazos. Aunque no podía hablar con esa afligida madre, conversé con él. Al principio era tan profunda la desesperación de Mark que tuvo que pedirle a Dios que le ayudara a respirar, a comer, a actuar en lo más elemental. Por lo demás, estaba paralizado por el dolor emocional. Sin embargo, poco a poco comenzó a sentir cada vez más la presencia de Dios, su gracia, su calor, su consuelo y, con el tiempo, sus llagas comenzaron a sanar. Después de experimentar a Dios en su mayor necesidad, Mark salió de ese crisol como una persona cambiada, abandonando su carrera de negocios para asistir al seminario. Por medio de su sufrimiento, aunque nunca lo hubiera escogido, aunque era horriblemente doloroso, aunque era como si la vida se le rompiera en ese tiempo, Mark se transformó en alguien que dedicaría el resto de su vida a llevar la compasión de Dios a otros que están solos en su desesperación. La primera vez en el púlpito, Mark fue capaz de extraer sus propias experiencias con Dios desde el pozo de la desesperación. Las personas estaban fascinadas porque su pérdida le dio especial comprensión, empatía y credibilidad. Al final, docenas de ellas respondieron diciendo que también querían conocer a este Jesús, este Dios de las lágrimas. Ahora, otros corazones sanan por el quebrantamiento de Mark. De la desesperación de una pareja emerge nueva esperanza para muchos. A veces los escépticos se burlan de la Biblia diciendo que Dios puede causar algo bueno que salga de nuestro dolor si corremos hacia Él en lugar de Él hacia nosotros, dijo Mark. Pero lo vi pasar en mi propia vida. He experimentado la bondad de Dios a través del dolor profundo y ningún escéptico puede contradecir eso. El Dios que el escéptico niega es el mismo que nos sostuvo las manos en los hondos y oscuros lugares, en el que reforzó nuestro matrimonio, el que desarrolló nuestra fe, el que aumentó nuestra dependencia de Él, el que nos dio 2 hijos más y el que infundió en nuestras vidas nuevos propósitos y significados para que nos distingamos en medio de los demás. ¿Desearía tener más respuestas en cuanto al por qué experimentaron primero el sufrimiento?, le pregunté con suavidad. Vivimos en un mundo quebrantado. Jesús fue lo suficientemente sincero en decirnos que tendríamos pruebas y tribulaciones. Claro que me gustaría comprender más el por qué. Aún así, la conclusión de Kreeft es cierta. La suprema respuesta es la presencia de Jesús. Esto suena simple, lo sé. Sin embargo, espere. Cuando nuestro mundo se estremece, no queremos tanto la filosofía ni la teología como la realidad de Cristo. Él fue la respuesta para mí, fue la propia respuesta que necesitábamos. La existencia del dolor y el sufrimiento son acusaciones poderosas contra Dios. La pregunta, sin embargo, es si la evidencia triunfa en convencerlo. Pensé que los hábiles análisis y analogías de Kreeft fueron en gran medida para la socavación de este formidable obstáculo de la fe, pero quedaron muchas otras clases de objeciones. Esto era solo el principio de una larga jornada de descubrimientos y decidí retener mi veredicto hasta que se enfrentaran todos los obstáculos a la fe y se acumularan todos los hechos. Mientras tanto, el prominente pastor inglés John R.W. Stott, quien reconoce el sufrimiento es el mayor reto a la fe cristiana, llegó a su propia conclusión. Nunca hubiera creído en Dios si no fuera por la cruz. En el mundo real del dolor, ¿cómo veneraríamos a un Dios que fuera inmune a él? He entrado en muchos templos budistas en diferentes países asiáticos y me he parado con respeto ante la estatua de Buda, con sus piernas y sus brazos cruzados, con sus ojos cerrados y una ligera sonrisa dibujándose alrededor de su boca, con una mirada distante en su cara, indiferente a las agonías del mundo. Sin embargo, siempre después de un tiempo he apartado la vista. Y en la imaginación, en cambio, me he vuelto a la figura solitaria, torcida, torturada en la cruz, con clavos en sus manos y pies, la espalda lacerada, las extremidades torcidas, las cejas sangrando por las espinas, la boca seca e intolerablemente sedienta, hundida en una oscuridad por la mano de Dios. Ese es el Dios para mí. Apartó su inmunidad al dolor, entró a nuestro mundo en carne y hueso, lágrimas y muerte, sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos se vuelven más tolerables por los de Él. Todavía hay un signo de interrogación contra el sufrimiento humano.
pero sobre él estampamos otra marca, la cruz que simboliza el sufrimiento divino. La cruz de Cristo es solo la justificación de Dios en un mundo como el nuestro. Bien, aquí terminamos el capítulo. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, tanto como lo ha sido para mí. Y si quieren profundizar en algo, pues con mucho gusto podemos profundizar en alguna objeción, alguna pregunta. Y sin más, lo dejo hasta acá. Gracias por estar acá. Un saludo y mucho ánimo.